Bienvenidos, hemos invitado a la diputada independiente Katia Cambronero Aguiluz, con quien vamos a conversar un poco de las últimas acciones que se han estado desarrollando acá en la Asamblea Legislativa y principalmente de la preocupación de la legisladora con un informe emitido por la Contraloría General de la República que señala debilidades en el manejo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, y el papel que se estaría desarrollando desde ahí. La legisladora ha sido defensora del ambiente y ha presentado varios proyectos de ley en esa dirección y por supuesto que entonces vamos a analizar ese punto y también un poco el tema de los últimos movimientos que se han dado en el gobierno de la República, precisamente con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la renuncia del vicepresidente de la República, Stefan Brunner, quien con 45 votos a favor del plenario legislativo acogió su nota de renuncia. Y pues conversaremos también un poco sobre los últimos movimientos que se han dado de cara a lo que será la campaña electoral y cómo visualiza la legisladora estos movimientos y el impacto que estos tienen en el desarrollo de la política pública y en el plan de gobierno de esta administración. Doña Katia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto siempre estar hablando con los costarricenses y contándole un poco qué es lo que estamos haciendo, pero además qué pensábamos sobre algunos temas y otros temas que a veces no salen tanto en noticias, que también es muy bueno que lo sepan y lo conozcan desde los legisladores. Precisamente analicemos su posición con respecto a este informe que emitió la Contraloría y que hace serias advertencias sobre la labor del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sí, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha venido en esta administración teniendo una disminución, no solamente en sus capacidades, sino también en sus presupuestos. El SINAC ha tenido una disminución de casi un 40% en su presupuesto desde el 2021, siendo más significativo en estos 3 últimos años. Hay que recordar a los costarricenses que el SINAC administra el 25% del territorio nacional. O sea, es un porcentaje significativo lo que Costa Rica tiene de áreas en reserva o que son patrimonio de todos los costarricenses, y por supuesto que para todos los costarricenses siempre el tema de nuestros parques nacionales y nuestras reservas siempre ha sido parte de nuestra esencia, de nuestra marca nacional, y sí sentimos cómo se han debilitado las capacidades técnicas, administrativas, de gestión y financieras del SINAC, y eso nos llama mucho la atención, ya lo hemos denunciado en varias ocasiones. Pero justamente la Contraloría General de la República emite un informe que habla sobre la otorgación de permisos para la tala de árboles en bosques, en áreas de reserva, y la Contraloría dice más del 81% de esos permisos que se dieron en condiciones irregulares, o sea, no se siguieron los debidos procesos y procedimientos para poder otorgar esos permisos de tala de bosque. Eso llama poderosamente la atención, porque usted no puede, sin haber pasado por un adecuado proceso de trámite, a todos, y los costarricenses saben lo que nos cuesta, ¿verdad?, hacer un permiso, digamos, si se necesita hacer una tala de un árbol, de algún árbol, pero en este momento lo cierto es que ese sistema no está siendo efectivo y está ocasionando pues, que posiblemente estemos perdiendo parte de nuestro recurso natural, y eso hay que tener cuidado. Imagínense que se tenía para la digitalización de todos los expedientes $325,000 que fueron utilizados para otros fines y no para el proceso de digitalización. Más del 95% de los expedientes que se tramitan en el SINAC para los permisos de tala de árboles no están registrados en un sistema, y eso sin duda pues provoca que al ser un proceso manual se tenga muchísima más lentitud, pero además poca efectividad. Diputada, y es que precisamente en la Comisión de Modernización del Estado, uno de los proyectos que se discuten o se discutían en esta comisión tiene que ver precisamente con devolverle las funciones a los ministros, y principalmente uno de esos es eliminar las instituciones descentralizadas y darle muchísimo más poder y autonomía a los ministros, y una de esas es al ministro de Ambiente y Energía. Y usted señala este problema que se da precisamente de recursos en el SINAC, este tipo de proyectos que vienen a eliminar
esas instituciones y a recortarles recursos y a centralizarlos. ¿Cómo los ve usted desde la posición precisamente de esas denuncias que usted plantea? Yo soy un amante de la modernización del Estado, ustedes lo saben. Costa Rica tiene muchas instituciones que no debería tener más. Con el MINAE hay que tener muchísimo cuidado y en eso yo he sido muy crítica, porque el MINAE es un ente técnico, ¿verdad? En el MINAE nosotros trabajamos elementos de conservación del ambiente que están justificados desde la técnica, por eso ahí está CETENA como un elemento importante, por eso ahí están las áreas de conservación como el SINAC, por eso ahí está el CONAC. Hay una serie de áreas que son importantes mantenerlas desde el espacio técnico, porque si no entonces se politiza, ¿verdad? Que fue lo que nos pasó con el tema de Gandoca Manzanillo. Un ministro de Ambiente no puede tener el poder absoluto, porque en materia ambiental tiene que prevalecer la técnica, la ciencia sobre la política. Y lo que ha pretendido este Poder Ejecutivo y sobre todo el actual ministro de Ambiente es lograr esa centralización. Por ejemplo, lo hicieron a la hora de centralizar todas las áreas jurídicas del MINAE, ¿verdad? Ellos las centralizaron y eso va a generar que exista de alguna forma una incidencia de lo político sobre lo técnico. Y para el sistema de ambiente de Costa Rica eso es muy perjudicial. Ese proyecto en particular, lo que conlleva es que exista la posibilidad de que la incidencia política, como ya lo hemos visto y ha sido característico de este gobierno, incida sobre la norma técnica que debería de prevalecer. Y es lo que vemos justamente con este análisis que hace la Contraloría General de la República, donde no es posible que usted presupuesta como país $325,000 para hacer un proceso formal de digitalización de expedientes y se utiliza para otros fines. O sea, hay prioridades que se tienen que establecer. También hay cosas importantes que la Contraloría vio, digamos, y emitió en este informe, donde dicen no se hacen las inspecciones de campo respectivas para las verificaciones, digamos, en términos de la tala. Entonces, si no hay verificaciones de campo, ¿cómo sabemos que lo permitido para talar realmente se hizo o no se hizo? Son temas muy serios, ¿verdad? Porque se supone que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es el ente que debería estar resguardando nuestro recurso natural, y creo que ha sido tan diezmado que en este momento no lo está haciendo. ¿En qué va ese debilitamiento de las instituciones técnicas? Usted en algún momento también ha señalado ese debilitamiento en otras instituciones y en otros entes del aparato estatal. ¿Qué valoración hace usted de por qué debilitar los espacios técnicos de consulta? Bueno, hay mucha incidencia política que se puede hacer y esa incidencia política va particularmente a algunas personas, podrían beneficiarse de algunas personas. Cuando lo político prevalece sobre lo técnico, lo que ocurre es que normalmente hay intereses particulares detrás de eso. Y eso hay que tener cuidado. Yo creo que el caso de Gandoca Manzanillo nos dejó esa gran lección en el tema ambiental, pero uno puede hablar de otros temas, lo que está ocurriendo en el Puerto Caldera con la licitación, verdad que debería haberse hecho desde hace 3 años y no se ha hecho. Lo que se está haciendo con el tema de listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que en algún momento se ha hecho con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y las concesiones o licitaciones que se han dado a algunas otras empresas. Entonces, por eso es que es importante que exista de alguna forma la descentralización y además que se proteja siempre la técnica para que no pase esto que está ocurriendo con este Poder Ejecutivo, que es que siempre hay un interés particular detrás de algo que ellos políticamente donde inciden. Diputada, el día de ayer el plenario legislativo aprobó o acogió la renuncia del hasta el día de ayer vicepresidente de la República, Stefan Brunner, quien presentó junto con otros miembros del Poder Ejecutivo la renuncia en días pasados, esto de cara a lo que será el proceso electoral y a la fecha límite que establecía el Tribunal Supremo de Elecciones para que miembros del Poder Ejecutivo renunciaran si tenían aspiraciones políticas para la campaña que se avecina.
¿Cómo valora usted esta salida de estos jerarcas, principalmente en algunos de los ministerios muy importantes o trascendentales en el manejo de la política pública? Uno de ellos el ministro de Hacienda, ¿verdad? Don Nogui Acosta, quien estaba en la implementación de los programas informáticos para el tema tributario y todos los programas de Hacienda Digital, y se va en este momento, pero igual se va el vicepresidente de la República y algunos otros jerarcas. ¿Qué valoraciones hace usted, diputada, de los movimientos que se han venido dando en los últimos días en el Poder Ejecutivo? Una absoluta irresponsabilidad, una absoluta falta de respeto hacia los ciudadanos que los eligieron, y evidencia el desinterés en mejorar las condiciones del país por parte de esta administración. O sea, no solamente estas 7 personas que se van de un solo golpe, es una renuncia masiva, y lo que eso significa para la ejecución de acciones que ya se vienen dando dentro de las diferentes áreas. O sea, habla de Hacienda Digital, pero también un tema tan sensible como acueductos y alcantarillados, donde tenemos problemas seriosísimos de abastecimiento y de desarrollo de infraestructura para que pueda llegar agua potable a todo el país, sin decir el tema de saneamiento, que también es un tema crítico. Entonces se hace, y además una vicepresidencia que ya de por sí deslucida, porque era una persona que no se entendía muy bien qué era lo que hacía, pero además se centraliza en una figura que ahora tiene las 2 vicepresidencias, el Ministerio de Salud, o sea, es como la persona omnipresente y omnipotente, la señora Munive, y eso lo que dice mucho es que en realidad no están trabajando en lo que debería de estarse, lo que necesita este país. Genera muchísimo cuestionamiento, tanto que criticaban del clientelismo político, ¿verdad? Y de que los partidos tradicionales dejaban todo votado para llegar a una campaña política. Ellos hicieron exactamente lo mismo. A mí me resulta muy irresponsable, pero también me molesta cómo utilizan los fondos públicos para hacer un montaje de un show político, porque básicamente no se han bajado de esa tarima, ¿verdad? De esa campaña política en las que están, en la que tienen hace 3 años. Y esta renuncia masiva pues me deja a mí clara como costarricense que son personas que no tienen el absoluto interés por resolver los problemas nacionales, sino que básicamente su interés está fundamentado en permanecer en el poder y mantener condiciones de la posibilidad desde sus privilegios y desde la conveniencia de manejar algunas cosas para algún interés muy particular. Dejar 7 ministerios de la noche a la mañana, instituciones públicas descabezado, esa no es cosa menor, ¿verdad? Eliminar una vicepresidencia, eso no es cosa menor, eso pasa por entender si realmente la figura presidencial está teniendo objetivos y tareas claras para resolver la problemática nacional, o básicamente lo que está ahí es sosteniendo gente nada más para mantener posiciones de poder y privilegios para algunos pocos, que desde mi perspectiva es lo que ha hecho esta administración desde el día 1. Con estas reflexiones que hace la legisladora, le agradecemos a doña Katia Cambronero Aguiluz que nos haya acompañado acá en el análisis de los proyectos de ley y las posiciones con respecto a los diferentes temas de la actualidad nacional, y lo invitamos a que siga con muchísimo más información.